El desierto de Sonora es un vasto océano de arena y secretos. Un lugar donde el viento entierra evidencias y el calor borra los rastros de aquellos que se atreven a desafiarlo. Corría el año de 1857 cuando un grupo de forasteros cruzó la línea invisible que dividía dos naciones, creyendo que la inmensidad de esta tierra sería su cómplice silencioso. Ignoraban que, bajo el silencio sepulcral de la frontera, cada uno de sus pasos ya estaba siendo minuciosamente documentado por ojos que no dormían. Creyeron ser cazadores sigilosos en busca de un botín dorado, pero desde el primer instante en que pisaron suelo mexicano, se habían convertido irremediablemente en la presa. Y hasta el día de hoy, el expediente de aquel viaje sin regreso sigue resonando en los archivos más sombríos de nuestra historia, como una advertencia permanente para quienes subestiman la memoria de esta tierra implacable. Si quieres saber cómo la Red de Inteligencia Mexicana y los defensores de Sonora orquestaron una estrategia magistral para enfrentar este muro impenetrable, destapar las intenciones de esta incursión y finalmente revelar la verdad oculta en las dunas, suscríbete ahora mismo. Activa las notificaciones, acompáñame en este recorrido a través de la penumbra táctica y déjame en los comentarios el nombre del próximo expediente que deseas que desclasifiquemos juntos. El año 1857 marcó una época de extrema fragilidad, inestabilidad política y constante vigilancia en la frontera norte. Sonora, una región de riquezas minerales inexploradas y horizontes infinitos, representaba un escenario volátil, plagado de tensiones gubernamentales y movimientos clandestinos en las sombras. La Guardia Fronteriza y la incipiente pero astuta red de inteligencia local operaban en estado de alerta máxima, conscientes de que cualquier anomalía en el terreno accidentado podía significar el inicio de un evento de proporciones catastróficas. Fue en este contexto de nerviosismo sostenido cuando los primeros reportes de rastreo comenzaron a llegar, envueltos en urgencia, a los despachos de las máximas autoridades en Hermosillo y a las guarniciones desplegadas en el norte. Los informantes, hombres parcos pero profundamente acostumbrados a leer el lenguaje codificado del desierto, señalaron una actividad del todo inusual. Una extensa caravana que descendía metódicamente desde el territorio de Alta California. Al principio, en las oficinas de registro institucional, el cruce de un grupo de forasteros podría haberse catalogado como un desplazamiento ordinario, un evento más en la inmensa bitácora migratoria de aquellos años. Los archivos de la época indican que multitud de individuos cruzaban la línea limítrofe buscando nuevas oportunidades comerciales o tierras fértiles para el cultivo. Sin embargo, el análisis preliminar de las huellas y los patrones de movimiento reportados desde la frontera encendieron de inmediato las alarmas en las mesas de estrategia. No se trataba de humildes carretas de familias buscando un hogar, ni de agricultores fatigados por el sol buscando refugio. El peso específico de las pisadas en el suelo arcilloso, la formación estrictamente disciplinada de la marcha y el volumen desproporcionado de suministros logísticos sugerían una operación que distaba muchísimo de ser pacífica. La vigilancia encubierta determinó rápidamente que los visitantes portaban pesados artefactos y herramientas bélicas que no encajaban en absoluto con el perfil de simples colonos. Las autoridades mexicanas comprendieron en ese instante que estaban ante una operación fuertemente organizada, una incursión estructurada que requería el inicio de una investigación profunda y contundente. De inmediato, los altos mandos ordenaron abrir un expediente exhaustivo para perfilar y desentrañar la identidad del sujeto que encabezaba y coordinaba aquella movilización anómala. El rastreo de inteligencia internacional, a través de informantes estratégicos al otro lado de la frontera, no tardó en arrojar un nombre central para la carpeta de investigación: Henry A. Kraft. El perfil psicológico y los antecedentes públicos del individuo pintaban un cuadro verdaderamente inquietante para los analistas sonorenses. Kraft no era un campesino desorientado ni un simple comerciante buscando abrir nuevas rutas de distribución mercantil. Los documentos interceptados revelaron que se trataba de un antiguo y prominente legislador del estado de California, un hombre dotado de elocuencia persuasiva y, sobre todo, impulsado por ambiciones territoriales desmesuradas. Los investigadores comenzaron a recopilar fragmentos dispersos de su pasado, armando un complejo rompecabezas que mostraba a un sujeto perfectamente acostumbrado a mover hilos políticos, a convencer a otros de seguirlo hacia promesas de grandeza
y a operar hábilmente en las oscuras zonas grises de la legalidad internacional. La pregunta fundamental que rondaba en las urgentes reuniones de seguridad era clara y directa. ¿Qué motivación oculta tenía una figura de su calibre político para adentrarse en las implacables y desoladas tierras de Sonora, acompañado de decenas de hombres fuertemente equipados? Las declaraciones de diversos informantes y la intercepción de correspondencia sugirieron que Crabbe operaba bajo la elaborada fachada de una expedición colonizadora oficial. Alegaban ser un grupo de hombres trabajadores que supuestamente habían sido formalmente invitados para cultivar la tierra y contribuir al desarrollo económico de la región. Sin embargo, las evidencias físicas irrefutables recolectadas en el terreno contradecían su frágil coartada de manera tajante. El inventario visual de la expedición, reportado meticulosamente por los centinelas apostados y ocultos en los altos cerros de la ruta, detallaba una cantidad de equipo táctico, aditamentos logísticos y suministros operativos que solo tenían una aplicación práctica y lógica: la toma de control territorial mediante el uso de la fuerza. La inteligencia estratégica mexicana catalogó el movimiento en sus reportes confidenciales como un flagrante intento de filibusterismo, un término técnico utilizado ampliamente en la jurisprudencia de la época para describir las incursiones no autorizadas de grupos extranjeros con la finalidad expresa de establecer un dominio paralelo sobre territorios soberanos. Crabbe había diseñado su audaz plan asumiendo, con una arrogancia fatal, que el vasto aislamiento geográfico del desierto sonorense le otorgaría invisibilidad total. Su primer y más grave error de cálculo investigativo fue subestimar la agudeza de observación, la disciplina arraigada y el sofisticado sistema de alerta temprana de las autoridades locales. Mientras el contingente avanzaba, ciego en su excesiva confianza, la incansable red de vigilancia tejía una malla invisible a su alrededor. Se documentaba sistemáticamente cada campamento que levantaban al anochecer, cada desvío que tomaban en los cañones pedregosos y cada pausa que realizaban en su inexorable descenso hacia el interior del país. Los expertos analistas de la situación comenzaron a estructurar el cerco con fría precisión. Entender la mente, los miedos y los objetivos primordiales de Henry A. Crabbe se volvió una tarea fundamental para anticipar sus próximos movimientos en el gran tablero de arena. Era, indudablemente, un estratega en los pasillos del poder civil, pero el desierto requería habilidades de supervivencia muy diferentes a las tácticas retóricas de un congreso legislativo. Los sabuesos de la milicia dedujeron que la viabilidad de la expedición dependía de un factor sorpresa que, en la cruda realidad del terreno, ya había dejado de existir por completo. Las comunicaciones secretas del gobierno mexicano viajaban mucho más rápido que los fatigados caballos de los forasteros. Mensajeros encubiertos cabalgaban de noche y día, desgastando monturas, para entregar los partes informativos a los líderes encargados de la defensa regional. Se elaboró un mapa táctico detallado del avance de la columna, identificando con marcadores precisos los posibles puntos de colisión, las vitales fuentes de abastecimiento de agua que el grupo ineludiblemente intentaría asegurar y las comunidades vulnerables que se encontraban trazadas en su ruta directa. A medida que los días transcurrían bajo un sol abrasador e inclemente, el grueso expediente conocido internamente como el caso de la expedición Crabbe se nutría con nuevos folios y testimonios oculares. Las autoridades sabían perfectamente que no podían permitirse el lujo de actuar de manera precipitada ante la delicada situación. Un movimiento en falso, una reacción mal calculada antes de tiempo, podría desencadenar un complejo conflicto diplomático de escala internacional. Por lo tanto, la instrucción primaria y categórica dictada a todos los agentes desplegados en el terreno fue mantener una estricta y rigurosa vigilancia pasiva. La orden inamovible era observar desde las sombras, documentar cada acción, medir la capacidad operativa del grupo intruso y esperar, con paciencia felina, el momento procesal oportuno para intervenir. El objetivo central era reunir toda la evidencia circunstancial y material irrefutable de sus intenciones hostiles antes de efectuar cualquier acción de contención definitiva. El desierto sonorense, con su inmensidad silenciosa y quietud engañosa,
se convirtió en esas semanas críticas en la sala de interrogatorios más extensa y severa de la nación. En ese vasto horizonte sepia, cada rastro dejado atrás por los hombres de Crabbe se transformaba en una confesión tácita de sus verdaderos propósitos. Las huellas profundas y marcadas de sus pesadas carretas, los restos de sus fogatas organizadas con innegable disciplina táctica y la soberbia palpable de su avance en línea recta constituían pruebas probatorias incontrovertibles para el Estado. La fría noche caía lentamente sobre las llanuras polvorientas, y mientras los hombres del antiguo legislador dormían bajo las estrellas, creyendo ilusamente tener el control absoluto de su destino, sombras vigilantes los evaluaban y clasificaban desde la distancia. La recolección de pruebas preliminares en terreno abierto había concluido con absoluto éxito. Ahora, el sistema de seguridad y defensa se disponía a dar el siguiente y más crítico paso de su protocolo de contingencia: desentrañar la presunta conexión interna y las negociaciones rotas que, desde la cúpula del poder local, habían dado origen a esta audaz y temeraria incursión foránea. En el intrincado mundo de la contrainteligencia, ninguna movilización de tal magnitud ocurre por generación espontánea. Todo expediente de alto nivel tiene un punto de origen, una chispa clandestina que enciende la maquinaria de lo inevitable. Los analistas encargados de desentrañar el caso de la expedición Crabbe sabían perfectamente que las anómalas huellas físicas en la arena eran solo la manifestación superficial de un acuerdo gestado en la más profunda oscuridad. Al profundizar en el rastreo metódico de las comunicaciones y en la revisión minuciosa de los archivos confidenciales del Estado, los investigadores mexicanos descubrieron un intrincado y peligroso juego de alianzas secretas. El hilo conductor de esta red de espionaje apuntaba de manera directa hacia las altas esferas del poder político local, específicamente hacia la figura de Ignacio Pesqueira, un líder estatal cuya ambición inquebrantable y astucia estratégica habían moldeado el destino de Sonora en aquellos años sumamente turbulentos. La recolección de inteligencia de campo reveló que, meses antes de que el grupo extranjero pisara suelo nacional, se había establecido un canal de comunicación velado entre ambos personajes, un pacto no escrito que muy pronto se convertiría en una trampa sin salida. El contexto histórico desenterrado por los estrategas militares mostraba a un Estado profundamente fracturado por severas disputas internas y pugnas de autoridad. Pesqueira, en su implacable búsqueda por consolidar el control absoluto sobre la región y desplazar definitivamente a sus oponentes políticos, había recurrido a una táctica operativa extremadamente arriesgada. A través de emisarios encubiertos y mensajería encriptada que cruzaba la frontera en el absoluto anonimato de la noche, había solicitado el apoyo logístico de Henry A. Crabbe. En los documentos interceptados posteriormente, este apoyo se disfrazaba bajo el inofensivo eufemismo de «proyecto de colonización», un término civil y legal diseñado a la perfección para no levantar sospechas ante los observadores internacionales. Sin embargo, para los expertos en perfilamiento táctico y criminalística del Estado, el mensaje subyacente era innegable. Se requería la presencia de un contingente foráneo fuertemente pertrechado para desequilibrar la balanza del poder local a favor de una facción. Crabbe, un hombre cegado por la promesa de extensas tierras, influencia gubernamental y riquezas incalculables en un territorio prácticamente inexplorado, aceptó el trato, creyendo con una ingenuidad fatal que su llegada sería recibida con honores diplomáticos y concesiones oficiales. Pero el tablero de ajedrez político es tan voluble e impredecible como las dunas del desierto bajo los embates de una tormenta de arena. El análisis cronológico de los eventos documentados en el expediente demostró que mientras el pesado convoy de Crabbe realizaba sus exhaustivos y públicos preparativos en California, iniciando su lento descenso hacia la franja fronteriza, la dinámica de poder en Sonora experimentó un giro drástico y definitivo. La red de informantes infiltrados confirmó mediante despachos urgentes que Pesqueira había logrado su objetivo central de manera anticipada. Mediante maniobras políticas sumamente audaces y el respaldo de las guarniciones locales, había logrado neutralizar a sus rivales y asegurar para sí el mando total del aparato estatal. De la noche a la mañana,
El escenario pactado en las sombras había caducado por completo. El instrumento de presión que había convocado desde el norte ya no era operativamente necesario para sus planes. Peor aún, la inminente llegada de decenas de individuos ajenos a la jurisdicción, plenamente equipados y dispuestos a reclamar agresivamente su parte del trato, se transformó de manera abrupta en una de las mayores amenazas a la seguridad nacional y a la recién adquirida estabilidad de su gobierno. En los cuarteles generales y salas de análisis, la clasificación del nivel de riesgo se elevó de inmediato a la categoría crítica. Los despachos de inteligencia militar reclasificaron sin titubeos al contingente de Crab. Ya no existía margen para considerar los posibles aliados clandestinos o colonos invitados por la administración. El grupo entero fue etiquetado oficialmente en los registros confidenciales como una incursión hostil, un cuerpo invasor no autorizado que atentaba de forma directa contra la soberanía del territorio. La orden emanada de las más altas autoridades fue fulminante y no dejó espacio para la interpretación. El pacto original estaba irreparablemente roto, y cualquier intento de avance territorial debía ser considerado legal y tácticamente como un acto de agresión. Los perfiladores evaluaron la psicología del ex legislador californiano y concluyeron que, al no recibir la notificación formal del cambio de directrices, o quizás al ignorarla deliberadamente debido a su soberbia desmedida, el líder extranjero continuaría su marcha creyendo que las condiciones del acuerdo seguían vigentes. Esta profunda desconexión con la realidad operativa de Sonora sería, a la postre, su vulnerabilidad más letal. Para borrar cualquier rastro documental de su antigua y comprometedora alianza y preparar una barrera de defensa impenetrable, el gobierno estatal actuó con la rapidez y la frialdad de un estratega consumado que sabe que su supervivencia está en juego. Se emitió un decreto gubernamental sin precedentes que sacudió la tranquilidad de toda la región. La declaración formal de estado de sitio. Las garantías ordinarias de tránsito fueron suspendidas de inmediato y la pesada maquinaria de seguridad del Estado se activó en su máxima capacidad. Las instrucciones que descendieron por la estricta cadena de mando fueron inflexibles. Se estableció un protocolo de alerta roja permanente a lo largo de todas las rutas posibles de acceso desde el norte. Las poblaciones civiles fueron notificadas mediante bandos oficiales para que se mantuvieran en resguardo preventivo, mientras que las guarniciones del ejército regular y las aguerridas milicias locales comenzaron a movilizarse bajo el amparo de la oscuridad hacia posiciones logísticas clave. El desierto, que durante siglos había sido un lugar de tránsito libre, fue transformado rápidamente en una inmensa y silenciosa zona de contención militar. Durante este periodo de extrema ebullición y tensión sostenida, la unidad de contrainteligencia mexicana logró uno de sus mayores aciertos tácticos: la interceptación sistemática de la correspondencia del grupo objetivo. Los jinetes de avanzada que Crab enviaba con la intención de establecer contacto previo con sus supuestos aliados fueron detectados y neutralizados de manera sumamente silenciosa y eficiente por las experimentadas patrullas fronterizas. En la penumbra de las tiendas de campaña operativas, bajo la luz parpadeante y amarillenta de las lámparas de aceite, los analistas del ejército abrían, descifraban y estudiaban meticulosamente cada carta y mensaje confiscado. Los textos analizables revelaban el creciente nivel de frustración del contingente extranjero ante la inexplicable ausencia de comités de bienvenida, pero también evidenciaban una peligrosísima arrogancia institucional. Crab seguía dictando exigencias y lineamientos sobre un territorio sobre el cual no tenía ninguna jurisdicción, completamente ignorante del hecho de que cada palabra que trazaba con tinta estaba siendo rigurosamente archivada en su contra, cimentando pieza por pieza el expediente probatorio que justificaría legal y moralmente la inminente e implacable respuesta del Estado mexicano. Mientras tanto, en el implacable teatro de operaciones, las unidades de reconocimiento, auténticos maestros en el arte del camuflaje táctico y la supervivencia en condiciones extremas, comenzaron a estrechar metódicamente el cerco en torno al objetivo. Manteniendo una distancia estratégicamente calculada para evitar cualquier detección prematura, documentaron hora tras hora el desgaste físico y psicológico progresivo de la columna forastera.
Los reportes entregados a los mandos detallaban con frialdad analítica cómo el intenso calor abrasador de la planicie, la alarmante escasez de fuentes de hidratación seguras y el agotamiento acumulado por la marcha forzada iban mermando significativamente la capacidad de reacción del contingente. No obstante, los observadores también anotaron cuidadosamente que el grupo mantenía una formación disciplinada, lo que confirmaba de manera indubitable su entrenamiento logístico previo y su alto potencial de riesgo operativo. Los comandantes locales, asimilando y procesando esta valiosa inteligencia de campo, trazaron sobre los desgastados mapas topográficos las coordenadas exactas donde el entorno natural implacable se convertiría en su mejor e invisible aliado. La red de vigilancia se estaba cerrando lentamente, calculando milimétricamente cada variable de tiempo y espacio topográfico, asegurando con precisión matemática que, una vez que el objetivo principal ingresara a la zona cero designada, toda posibilidad de repliegue o extracción quedara absolutamente y definitivamente clausurada. En los discretos centros de mando establecidos a lo largo de la ruta, la atmósfera era densa, pesada, cargada de esa electricidad silenciosa que siempre precede a un evento operativo decisivo. La estrategia integral diseñada no buscaba provocar un simple enfrentamiento de fuerzas al azar. El objetivo táctico primordial y absoluto era el desmantelamiento total y definitivo de la amenaza externa, utilizando la abrumadora presión psicológica y la evidente superioridad que otorga el conocimiento del terreno. El silencio perpetuo y abrasador del desierto sonorense fue instrumentalizado hábilmente como un mecanismo de intimidación pasiva de alto impacto. Los defensores de la región conocían de memoria cada cañada escarpada, cada pozo de agua estratégicamente oculto y cada sombra alargada proyectada por los saguaros centenarios. Sabían con exactitud meridiana dónde la accidentada topografía creaba ventajosos puntos ciegos y dónde las extensas llanuras ofrecían una visibilidad ininterrumpida para sus vigías. Del otro lado del tablero de arena, Henry A. Crabb y sus seguidores seguían avanzando ciegamente, paso a paso, adentrándose con fatal determinación en las profundas fauces de un sofisticado teatro de operaciones meticulosamente diseñado por las autoridades locales para anularlos. El delicado juego de espionaje y diplomacia encubierta había llegado a su fin. Ahora, bajo el sol de Sonora, daba inicio la fría e implacable fase de ejecución táctica. El análisis del comportamiento operativo a menudo revela que la arrogancia es el principal catalizador del fracaso en cualquier incursión no autorizada. Cuando el contingente encabezado por Henry A. Crabb cruzó la demarcación limítrofe internacional y estableció su primera base de avanzada en el polvoriento asentamiento de Sonoita, el perfil psicológico elaborado por los estrategas mexicanos se confirmó con una exactitud perturbadora. Las bitácoras de vigilancia pasiva redactadas por los observadores de campo detallaron que los foráneos no ingresaron con la cautela propia de quienes buscan asilo en territorio desconocido, ni con la diplomacia elemental de supuestos colonos pacíficos. Lo hicieron con la marcha pesada, la formación táctica rígida y la actitud marcadamente desafiante de quienes se asumen intocables debido a una falsa sensación de superioridad logística. Para los vigías apostados en las alturas y camuflados entre las rocas del desierto, esta entrada de corte triunfalista no era más que un grave error de procedimiento. El expediente de contrainteligencia recabado en esos días documenta meticulosamente cómo los forasteros procedieron a tomar el control de los limitados recursos de Sonoita, ignorando por completo que cada uno de sus movimientos, rutinas y guardias estaba siendo registrado, cuantificado y transmitido mediante estafetas urgentes a los principales centros de mando ubicados más al sur. Fue precisamente en esta crítica coyuntura de la línea de tiempo investigativa donde el líder de la incursión cometió lo que los analistas militares de la época catalogarían definitivamente como un error de cálculo insalvable. Aislado geográficamente, cada vez más frustrado por la absoluta falta de emisarios locales que salieran a recibirlo según lo dictaba su antiguo pacto, y visiblemente cegado por su propia retórica política, Crabb tomó una decisión que sellaría el destino de su expedición.
redactar un documento oficial dirigido a las más altas autoridades del estado de Sonora. En los extensos archivos de la Contrainteligencia Nacional, esa misiva histórica jamás fue considerada un simple intento de comunicación. Por el contrario, fue valorada de inmediato como la evidencia documental primaria, el elemento probatorio fundamental que justificó legal y operativamente todo el despliegue de neutralización posterior. En el texto de dicho documento, el ex legislador abandonó cualquier fachada de cortesía. Exigió con firmeza el libre tránsito para sus hombres. Reclamó altaneramente el cumplimiento de acuerdos clandestinos que ya carecían de validez en la nueva realidad política y emitió una advertencia hostil, sugiriendo severas repercusiones si su avance llegaba a ser obstaculizado por las fuerzas locales. Al estampar su firma al calce de ese papel, Crabb no estaba redactando una exigencia. Estaba, en términos estrictamente procesales, firmando su propia sentencia. La cadena de custodia de este documento fue impecable. Los canales de interceptación de la red de inteligencia mexicana capturaron la misiva con la misma eficiencia silenciosa que había caracterizado toda la operación de vigilancia perimetral. Cuando el mensaje escrito llegó a la mesa central de los estrategas de defensa, bajo la luz mortecina de las lámparas en los despachos gubernamentales, el ambiente operativo en la sala de mando experimentó un cambio radical. Los especialistas en análisis de lenguaje y perfilamiento de amenazas leyeron cada línea con una frialdad puramente forense. Aquel pedazo de papel representaba el eslabón definitivo y concluyente en la cadena probatoria del Estado. Constituía la prueba material e irrefutable de que el contingente extranjero no venía en calidad de fuerza civil. Su intención expresa, documentada por su propio líder, era la de imponer su voluntad sobre un territorio soberano. Con esta confesión táctica y escrita, el gobierno sonorense obtuvo de inmediato el respaldo jurídico y moral absoluto para abandonar la fase de observación cautelosa y transitar de lleno hacia una fase de contención activa. El llamado documento detonante eliminó de un plumazo cualquier remota posibilidad de negociación, activando en toda la región el protocolo de máxima alerta. La enorme responsabilidad de diseñar e implementar la respuesta en el terreno recayó sobre los hombros de hombres forjados en el rigor extremo del desierto. Individuos experimentados que entendían a la perfección que la paciencia calculada es, con frecuencia, el recurso más efectivo en cualquier estrategia de defensa. Los reportes operativos de la época destacan la participación y el liderazgo de figuras clave como el capitán Lorenzo Rodríguez y el hábil estratega Hilario Gabilondo. Sus perfiles de mando contrastaban de manera abismal con la grandilocuencia pública del líder de la incursión extranjera. Rodríguez y Gabilondo eran estrategas sumamente calculadores, hombres que conocían de memoria cada pliegue geológico del terreno y la ubicación exacta de cada recurso hídrico indispensable para la supervivencia en la región. Al revisar detalladamente la evidencia documental recién adquirida y trazar las coordenadas proyectadas del lento avance forastero, los mandos tomaron una decisión crucial. No ordenarían una intercepción frontal en las planicies abiertas del desierto, lo cual habría derivado en un desgaste innecesario de recursos. En su lugar, optaron por diseñar una maniobra clásica de repliegue estratégico, creando un embudo geográfico ilusorio destinado a atraer al grupo objetivo hacia un entorno urbano y estructurado. Un escenario controlado donde la superioridad posicional de las fuerzas mexicanas sería absoluta, sofocante e incuestionable. El epicentro de este elaborado diseño de contención fue fijado con precisión matemática en un punto específico de la cartografía estatal: la población de Caborca. Los despachos militares confidenciales revelan que, operando con una eficiencia logística envidiable, los comandantes ordenaron la reubicación preventiva y obligatoria de la gran mayoría de los residentes civiles de la zona. Familias enteras fueron evacuadas en completo silencio, al amparo de las sombras de la noche, para preservar la vida de los inocentes y despejar por completo el campo de acción, evitando cualquier daño colateral durante la inminente resolución del asunto. Caborca, con sus sólidas construcciones de adobe y su imponente arquitectura misional que dominaba la plaza principal, dejó de ser un tranquilo asentamiento comercial para transformarse, bloque a bloque,
en una intrincada red de contención táctica de alta seguridad. Los ingenieros de la milicia reforzaron los muros perimetrales, establecieron puntos ciegos de observación elevada en las azoteas clave y sellaron metódicamente las rutas de escape periféricas, creando un cerco asfixiante del cual sería logísticamente imposible salir una vez que las barreras invisibles se cerraran a espaldas de los incautos visitantes. Mientras esta compleja telaraña operativa se tejía con precisión milimétrica y un sigilo sepulcral en las calles desiertas de Caborca, los continuos reportes emitidos por los rastreadores en campo abierto indicaban invariablemente que el contingente de Crab había abandonado finalmente su posición en Sonoita, retomando su pesada marcha hacia el sur profundo. El calor asfixiante, el polvo cegador y la escasez crónica de agua comenzaban a cobrar un peaje físico cada vez más evidente en sus filas. Sin embargo, su líder, impulsado ciegamente por el espejismo de poder de su propia carta, y sosteniendo la falsa premisa de que su advertencia lograría paralizar a las autoridades, continuaba empujando a sus hombres hacia el abismo. Los analistas mexicanos monitoreaban este avance progresivo con la misma frialdad y desapego clínico con la que un investigador observa a un sospechoso caminar por su propia voluntad hacia la sala de interrogatorios de la cual no volverá a salir. Cada kilómetro de arena que dejaban atrás los alejaba irremediablemente de la frontera salvadora, cortando sus precarias líneas de suministro y desvaneciendo cualquier posibilidad de un repliegue táctico seguro. La fase preparatoria de la operación gubernamental había concluido con un éxito rotundo. El escenario estaba dispuesto, las posiciones elevadas estaban aseguradas y el voluminoso expediente probatorio en su contra ya había sido formalmente cerrado. Ahora, a las fuerzas de defensa solo les restaba aguardar en las sombras a que los exhaustos forasteros cruzaran por su propio pie el umbral urbano de Caborca, completamente ajenos al hecho irrefutable de que, con cada paso que daban en la arena ardiente, se adentraban en un viaje sin regreso. El avance a través de las inmensas planicies del desierto de Sonora no representa un simple tránsito geográfico. En los términos estrictos de la supervivencia, es un riguroso interrogatorio de resistencia física y mental que no admite el más mínimo margen de error. En los voluminosos informes periciales redactados por los experimentados rastreadores y observadores de campo adscritos a las fuerzas de defensa mexicanas, se documentó paso a paso el deterioro progresivo del contingente extranjero. Henry A. Crabb y sus hombres, pertrechados con equipos pesados e indumentaria que resultaba operativamente incompatible con las extremas temperaturas del entorno, comenzaron a experimentar los estragos de su propia falta de planificación técnica. Los analistas tácticos que seguían su rastro desde las elevaciones rocosas anotaron cuidadosamente en sus bitácoras de campo cómo la marcha, inicialmente marcial, altiva y rígidamente disciplinada, fue perdiendo cohesión de forma alarmante. La escasez crónica de fuentes de hidratación seguras se convirtió en el principal factor de estrés ambiental de la incursión. El sol abrasador del norte de México actuaba como un implacable agente de desgaste fisiológico, mermando lentamente la capacidad de respuesta, la coordinación motriz y nublando el juicio crítico de quienes, apenas unos días antes, se consideraban los dueños absolutos de la situación. El perfilamiento psicológico continuo realizado por las unidades de contrainteligencia revelaba un patrón de comportamiento sumamente predecible en situaciones de aislamiento extremo. A medida que la columna foránea se adentraba más en la vastedad sepia del territorio nacional, la ansiedad y la desesperación comenzaron a fracturar irreparablemente la moral interna del grupo. Los rastros físicos dejados en la arena, meticulosamente analizados por los especialistas locales en evaluación de huellas, contaban una historia forense de agotamiento severo. Pisadas arrastradas que evidenciaban fatiga muscular profunda, equipo logístico no esencial abandonado deliberadamente a los costados del árido camino, y paradas de descanso cada vez más frecuentes e irregulares. Para los comandantes mexicanos que orquestaban el cerco invisible desde la distancia, este declive operativo era el escenario procedimental ideal. No necesitaban intervenir prematuramente ni gastar valiosos recursos de la milicia.
El propio ecosistema sonorense estaba realizando el trabajo pesado de ablandamiento táctico. Sin embargo, para mantener el control absoluto sobre la trayectoria del objetivo y evitar que el grupo entrara en un estado de pánico descontrolado que pudiera dispersarlos y complicar su posterior neutralización, se requería ejecutar una maniobra de provocación milimétricamente calculada. Una prueba de estrés operativo diseñada exclusivamente para evaluar sus capacidades residuales y guiarlos, de manera sutil pero irrefutable, hacia la zona cero previamente designada. Fue entonces cuando las altas esferas del mando táctico autorizaron la implementación de una maniobra de contacto preliminar, un ejercicio de sondeo de alta precisión que en los estrictos manuales de estrategia militar y policial se conoce como reconocimiento por exposición. Un destacamento sumamente reducido, altamente móvil y compuesto por elementos locales profundamente familiarizados con la accidentada topografía de la región, recibió la instrucción explícita de interceptar de manera controlada la vanguardia de la expedición extranjera. El objetivo fundamental de esta unidad de avanzada no era, bajo ninguna circunstancia, buscar la anulación operativa total del contingente de Crab en campo abierto. Su misión funcional era estrictamente analítica e investigativa. Debían presentarse en la línea directa de visión del intruso, generar un intercambio focalizado de demostraciones de fuerza cinética a una distancia completamente segura y, acto seguido, ejecutar una retirada táctica estructurada. Los estrategas buscaban medir con instrumentos métricos la capacidad de organización, el tiempo de reacción, la disciplina operativa y, sobre todo, evaluar la respuesta psicológica del líder forastero ante un escenario de presión súbita. Cada movimiento de este destacamento sonorense estaba coreografiado con la precisión de un mecanismo de relojería, garantizando que el breve encuentro no escalara fuera de los parámetros métricos establecidos en la fase inicial del expediente del caso. El choque operativo inicial ocurrió en medio del polvo cegador y el silencio opresivo del desierto, rompiendo abruptamente la monotonía visual y acústica del horizonte. Las fuerzas de exploración mexicanas aparecieron de súbito, fijando posiciones temporales de cobertura y emitiendo las primeras advertencias disuasorias que dejaron en claro a los invasores que su presencia ya no era un secreto guardado por las dunas. La reacción del contingente de Crab fue inmediata, desplegando su capacidad de respuesta defensiva con la intensidad visceral que dictaba la desesperación de hombres acorralados por un entorno que no comprendían. El intercambio pericial fue breve, sumamente tenso y rigurosamente monitoreado por los vigías de inteligencia ubicados en puntos ciegos a mayor altitud estratégica. Al confirmar mediante observación directa que los forasteros poseían el equipamiento y la disposición agresiva que se había documentado previamente en las carpetas de investigación, el escuadrón mexicano ejecutó la orden de repliegue a la perfección absoluta. Se desvanecieron entre los profundos pliegues geológicos del terreno con una agilidad casi fantasmagórica, dejando atrás una estela de densa confusión y, sobre todo, sembrando una peligrosa ilusión cognitiva en la mente de sus perseguidores. En la reconstrucción forense de los hechos, esta maniobra de retirada fue catalogada unánimemente como una obra maestra de manipulación psicológica de masas. La lectura analítica de la situación por parte de Henry A. Crab confirmó, sin dejar lugar a dudas, las proyecciones más pesimistas de su perfilamiento mental. Cegado por la profunda arrogancia que había caracterizado cada uno de sus movimientos desde que filmó aquel documento detonante, interpretó el repliegue táctico de las fuerzas locales no como una maniobra de sondeo inteligentemente diseñada, sino como una señal inequívoca y comprobable de debilidad institucional de la región. En su mente de antiguo funcionario de escritorio, acostumbrado a escenarios de negociación civil donde la simple intimidación verbal garantizaba concesiones administrativas, creyó erróneamente que la breve escaramuza había bastado para quebrar la voluntad de la maquinaria de defensa sonorense. Este falso sentimiento de superioridad logística fue el catalizador definitivo que impulsó a la exhausta columna a redoblar su marcha. Los informes de campo remitidos a la Comandancia Central señalaban que, en lugar de adoptar una postura analítica, establecer un perímetro de seguridad sólido o cuestionar los motivos por los cuales sus oponentes se habían desvanecido tan fácilmente,
el grupo de forasteros mordió el anzuelo con una voracidad operativamente suicida. Aceleraron su avance directo hacia las coordenadas exactas que los rastreadores habían fijado como el punto de no retorno, adentrándose por voluntad propia en el oscuro embudo geográfico que las autoridades mexicanas habían preparado con frialdad y rigor matemático. Finalmente, el denso manto de la noche comenzó a descender sobre la inmensidad inescrutable de Sonora, trayendo consigo un falso y peligroso alivio térmico para los extenuados invasores. En la distancia, recortándose como sombras nítidas contra el horizonte crepuscular, comenzaron a vislumbrarse las estructuras arquitectónicas, los tejados de adobe y la inconfundible silueta misional de la población de Caborca. Para los demacrados hombres de Crab, aquella visión en medio de la nada representaba la promesa material de refugio, abastecimiento hídrico y el inicio triunfal de la consolidación de sus desmedidas ambiciones territoriales. Ignoraban por completo y de manera fatal que aquel asentamiento urbano no era, ni por asomo, un oasis de descanso pacífico, sino una gigantesca y hermética sala de interrogatorios de la cual no existía escapatoria lógica ni logística. Mientras la fatigada vanguardia del contingente cruzaba los primeros límites perimetrales del pueblo, ignorando el silencio sepulcral de las calles vacías, las unidades tácticas del ejército regular y las milicias locales, operando en la más absoluta de las oscuridades, emergieron de sus posiciones de camuflaje en la retaguardia de la ruta. Con una sincronización perfecta, clausuraron metódicamente cada sendero, aseguraron cada ruta de suministro y sellaron con bloques sólidos cada vía de repliegue hacia la frontera norte. La red invisible de seguridad y contrainteligencia nacional se había tensado y cerrado a sus espaldas con un cerrojo institucional definitivo. El tablero estratégico estaba dispuesto. Las piezas de investigación estaban en su posición final, y el expediente de la Expedición Crab estaba a punto de entrar en su fase de resolución urbana más crítica, asfixiante e implacable. La llegada a un entorno urbano completamente abandonado siempre desencadena una respuesta psicológica primordial de alerta máxima en cualquier unidad operativa de campo. Cuando la pesada y exhausta columna encabezada por Henry A. Crab cruzó finalmente los límites perimetrales de Caborca, la atmósfera que los recibió no fue la de un asentamiento sometido, sino la de una gigantesca bóveda al aire libre. Los manuales de inteligencia táctica y análisis de amenazas describen este fenómeno ambiental como un vacío táctico, una ausencia total y premeditada de población civil, animales de carga y sonidos cotidianos que, lejos de representar una ventaja estratégica para el intruso, constituye la advertencia más severa de que se ha ingresado a un ecosistema altamente controlado. Los peritos en comportamiento humano del Estado documentarían más tarde, en las fojas del expediente, la profunda disonancia cognitiva que experimentó el contingente extranjero en esos primeros minutos cruciales. Sus botas levantaban espesas nubes de polvo en las calles empedradas, pero el único eco auditivo que regresaba era el de su propia fatiga acumulada. Las ventanas de las estructuras de adobe estaban herméticamente cerradas, las pesadas puertas aseguradas por dentro con gruesos travesaños de madera, y desde las elevadas azoteas, un silencio sepulcral, denso y casi asfixiante, caía sobre ellos como una sentencia judicial anticipada. El análisis retrospectivo de la incursión señala con precisión clínica que fue exactamente en este punto ciego de la operación cuando la histórica arrogancia del ex legislador californiano se fracturó de forma irreparable, dando paso a una aguda paranoia logística. Habían marchado cientos de kilómetros a través del implacable sol persiguiendo un espejismo de influencia política, solo para descubrir de golpe que las autoridades locales les habían cedido el terreno explícitamente para convertirlos en prisioneros de su propia desmedida ambición. La tensión operativa alcanzó su masa crítica de ruptura cuando la vanguardia del contingente foráneo se detuvo titubeante en el centro geométrico de la plaza principal, buscando desesperadamente orientarse en aquel laberinto de mudez arquitectónica. Fue entonces cuando el magistral diseño de contención sonorense se activó con una precisión matemática y milimétrica. La señal de inicio no fue un estruendo caótico y desordenado, sino una orden ejecutiva fría,
calculada y transmitida por los mandos locales que observaban cada movimiento desde sus inmejorables posiciones de ventaja absoluta. En una fracción de segundo, la frágil ilusión de seguridad forastera se desintegró por completo. Desde las azoteas reforzadas con parapetos ciegos, las ventanas estratégicamente entreabiertas y los estrechos callejones previamente bloqueados, las fuerzas de defensa mexicanas iniciaron una demostración de fuerza cinética de naturaleza abrumadora. El rigor del expediente oficial describe esta fase crítica no como un simple enfrentamiento fortuito en la calle, sino como el inicio de una maniobra de neutralización sistemática y dirigida. Los proyectiles de interdicción cruzaron el aire caliente con una trayectoria impecable, impactando en el centro mismo de la formación extranjera y destrozando en cuestión de segundos cualquier asomo de cohesión táctica que los invasores hubieran logrado mantener durante su agónica travesía por las dunas. El pánico, ese agresivo agente disgregador que los analistas militares conocen a la perfección, se apoderó de inmediato de las filas operativas de Krav. Sus hombres, severamente desorientados por el eco ensordecedor que rebotaba de manera impredecible contra los muros perimetrales y cegados por el humo y el polvo levantado por los impactos defensivos, comenzaron a colapsar, rompiendo filas en una desesperada y caótica búsqueda de cobertura estructural. Bajo la presión extrema de un cerco que colapsaba rápidamente y con precisión sobre ellos, el instinto básico de preservación de vida sustituyó de inmediato cualquier elaborado plan de expansión territorial o dominio administrativo. Los minuciosos reportes de campo detallan cómo el líder de la incursión, despojado ya de su elaborada retórica diplomática y enfrentando de frente la cruda y severa realidad de su error de cálculo logístico, identificó visualmente la única edificación en toda la plaza que ofrecía garantías mínimas de resistencia arquitectónica: el imponente Templo de la Purísima Concepción y su extenso complejo conventual adyacente. Con una maniobra de repliegue dictada por la más pura desesperación táctica, los restos operativos de la expedición foránea forzaron las pesadas puertas de madera de la estructura misional y se atrincheraron precipitadamente en su interior. En términos estrictamente periciales y de contrainteligencia, este movimiento de evasión representó el encierro voluntario de los sujetos de interés dentro de la misma celda de aislamiento de máxima seguridad que las autoridades mexicanas habían proyectado para ellos desde el principio. Al ingresar al templo, Krav y sus seguidores creyeron ilusamente haber encontrado una fortaleza temporal, un bastión defensivo desde el cual podrían reorganizar su mermada logística, curar a sus caídos y eventualmente negociar una salida bajo sus propios términos. Sin embargo, los estrategas de campo como el capitán Lorenzo Rodríguez y Hilario Gabilondo, quienes dirigían la compleja orquesta táctica desde el exterior, sabían perfectamente que el templo de Caborca no era de ninguna manera un castillo de resguardo, sino un enorme callejón sin salida, una gigantesca e implacable trampa de gruesas paredes que acababa de cerrarse herméticamente, bloqueando el destino de sus presas. Una vez que el objetivo principal y todos sus subordinados quedaron confinados dentro de la sólida estructura religiosa, la comandancia mexicana implementó sin demora la siguiente fase de su manual operativo: la contención absoluta, un riguroso protocolo de desgaste que requiere tanta frialdad analítica como inquebrantable paciencia institucional. Las órdenes emitidas a las experimentadas milicias locales y a las unidades regulares de defensa fueron tajantes y directas. No habría, bajo ninguna circunstancia, incursiones frontales hacia el interior del recinto. Ingresar por la fuerza a una estructura ciegamente atrincherada habría significado asumir un costo operativo inaceptable y contradecir los estrictos principios de economía de recursos que regían la doctrina de defensa estatal. En su lugar, el perímetro urbano exterior fue sellado con una rigurosidad implacable que no dejaba margen al error. Se establecieron de inmediato anillos de vigilancia concéntricos y superpuestos que cubrían todos y cada uno de los ángulos visuales del edificio principal. Los especialistas locales en tiro de precisión y los elementos de contención perimetral se posicionaron de manera inamovible, garantizando mediante observación continua que ninguna silueta que asomara por los altos campanarios o las estrechas ventanas del convento pasara desapercibida o sin recibir una respuesta disuasoria. Pero la táctica más devastadora y silenciosa aplicada en ese momento
no fue la constante presión cinética, sino el estrangulamiento logístico definitivo. Los mapas levantados en la zona indican que las autoridades cortaron de tajo y bloquearon cualquier vía de acceso a los vitales pozos de abastecimiento hídrico del pueblo. En el inclemente clima de Sonora, privar a un grupo de casi un centenar de hombres del acceso al agua no es un simple bloqueo. Es un método de interrogatorio ambiental prolongado que, aunque no deja marcas físicas inmediatas, quiebra la voluntad humana y paraliza la capacidad cognitiva con una eficacia metódica y verdaderamente aterradora. El extenso expediente de la expedición Crab documenta a partir de este punto, con extrema meticulosidad forense, el inicio formal del sitio de Caborca. Dentro del recinto sagrado, la temperatura continuaba siendo sofocante. El denso polvo se filtraba incesantemente por las rendijas de la madera astillada, y el pesado eco de la certidumbre sobre su aislamiento total comenzaba a minar desde la raíz los cimientos psicológicos del contingente aislado. Los mismos individuos que semanas atrás habían cruzado la línea fronteriza con la firme convicción de dominar y administrar un vasto imperio de arena, ahora se encontraban drásticamente reducidos a un espacio oscuro y confinado, respirando el aire viciado por la incertidumbre, racionando sus escasos suministros y escuchando el silencio opresivo que dominaba el exterior, roto única y exclusivamente por el ocasional y preciso impacto de un proyectil de contención que golpeaba los muros del templo para recordarles que no estaban solos. Las autoridades de inteligencia y los mandos militares apostados afuera sabían con absoluta certeza que el reloj táctico corría de manera exclusiva a su favor. La negación sistemática de recursos básicos y el encierro prolongado bajo un estrés insoportable desencadenarían, de manera inevitable, un colapso terminal en la cadena de mando interna de los forasteros. El escenario para la resolución táctica definitiva estaba perfectamente cimentado y asegurado. Las piezas finales y más agresivas de la estrategia defensiva, aquellas que involucraban métodos de neutralización aún más contundentes y el valioso apoyo operativo de aliados históricos invaluables, estaban a escasos momentos de ser desplegadas sobre el oscuro tablero urbano de Caborca. La hora del juicio final y de la rendición de cuentas había comenzado, y el cerco implementado en el desierto no admitía apelaciones, ni perdones, ni mucho menos la más mínima posibilidad de un viaje de regreso. En los manuales de táctica avanzada y análisis de contrainsurgencia, el asedio prolongado a una estructura fortificada no se concibe simplemente como un bloqueo físico perimetral. Se entiende fundamentalmente como un riguroso experimento de demolición psicológica. Cuando las pesadas puertas del templo de Caborca se cerraron a espaldas del contingente forastero, los estrategas de la defensa sonorense iniciaron la fase más cruda y desgastante de su operativo táctico. El tiempo, este recurso intangible que fluye de manera imperceptible en las horas de tensión, se convirtió rápidamente en el agente de neutralización más implacable del desierto. Dentro de la imponente arquitectura misional, la ausencia total de corrientes de aire, sumada a la privación sistemática de hidratación y al ensordecedor silencio exterior, comenzó a desmantelar aceleradamente la cohesión interna del grupo. Los oficiales al mando del cerco, capitanes altamente experimentados en el arte de la paciencia estratégica, ordenaron a sus unidades mantener una postura de contención pasiva, pero de altísima letalidad latente. No habría maniobras de ingreso frontal. Arriesgar el valioso capital humano de las milicias locales en un asalto directo contra individuos acorralados contradecía cualquier principio básico de eficiencia operativa y economía de recursos. La instrucción gubernamental era clara y gélida: dejar que la incipiente paranoia, el sofocante encierro y las brutales temperaturas del norte de México hicieran el trabajo pesado, fracturando la voluntad de los invasores desde su núcleo cognitivo. Sin embargo, la inmovilidad táctica en el perímetro no implicaba inactividad estratégica. Mientras el desgaste mermaba minuto a minuto la resistencia de los atrincherados, los líderes de la defensa regional integraron a su esquema operativo un elemento fundamental que cambiaría definitivamente la balanza del conflicto a su favor: la invaluable intervención de los aliados locales, específicamente los miembros de la nación Tohono O'odham, conocidos en los registros periciales de la época como los Pápagos. En el contexto de la inteligencia de campo,
Estos aliados no operaban como simples auxiliares civiles. Eran los auténticos señores del entorno, poseedores de una lectura topográfica y unas habilidades tácticas de proyección que superaban con creces cualquier formación militar extranjera. Su incorporación al operativo de resolución en Caborca aportó una ventaja técnica irrefutable. Conocían a la perfección las debilidades estructurales de las edificaciones históricas del pueblo y dominaban métodos de impacto a distancia que resultaban operativamente indetectables. Las bitácoras del caso subrayan con énfasis que la colaboración táctica con estos habitantes originarios fue el punto de inflexión definitivo. Fueron ellos quienes evaluaron el escenario y propusieron el método de intervención exacto que terminaría por quebrar el aparente impasse en el que se encontraba la operación de resguardo nacional. Los minuciosos reportes previos de contrainteligencia, aquellos documentos que habían detallado rigurosamente el inventario logístico de la expedición desde su cruce fronterizo, revelaron a los estrategas un dato pericial de extrema relevancia táctica. El grupo de Henry A. Crabb había introducido en el recinto religioso una cantidad considerable de material inflamable y componentes químicos inestables. Estos insumos, destinados originalmente para la alteración de terrenos o tácticas de intimidación masiva, se convirtieron repentinamente en su mayor vulnerabilidad. Esta información clasificada fue la pieza clave que determinó el siguiente movimiento en el tablero. Las autoridades mexicanas comprendieron en el acto que la estructura misional, lejos de ser un refugio impenetrable, albergaba en su interior una falla de seguridad de proporciones catastróficas, introducida por los propios invasores. El techo del templo, construido en su totalidad con pesadas vigas de madera seca y materiales orgánicos de la región altamente susceptibles a la combustión, se perfiló como el vector de aproximación perfecto para un golpe de gracia. La orden ejecutiva dictada por el mando central fue tan brillante desde el punto de vista táctico como carente de cualquier misericordia. Utilizar el propio equipamiento de los intrusos como la herramienta final de su colapso operativo. Bajo el resguardo seguro de las posiciones elevadas y ocultos entre las sombras proyectadas por el sol menguante, los especialistas en tiro parabólico de la nación, Toono o Odam, prepararon meticulosamente sus implementos. No utilizaron pólvora ni estruendo que delatara prematuramente su ubicación o sus intenciones. En su lugar, acondicionaron proyectiles aerodinámicos envueltos cuidadosamente en resinas y materiales altamente inflamables. Con una sincronización perfecta y bajo un silencio sobrecogedor, decenas de flechas ígneas cortaron la atmósfera densa del atardecer, trazando arcos de luz letal que culminaron su precisa trayectoria directamente sobre el techo de madera del templo de Caborca. El impacto visual desde el perímetro exterior fue instantáneo, pero el efecto de choque en el interior de la estructura adquirió dimensiones verdaderamente insostenibles. El fuego, actuando como un poderoso elemento de disuasión ambiental incontrolable, se propagó con una rapidez vertiginosa a través de la bóveda principal. Las intensas llamas comenzaron a consumir aceleradamente los materiales de la construcción, elevando la temperatura del recinto a niveles incompatibles con la vida humana y generando espesas columnas de humo denso y acre que anularon de golpe cualquier capacidad de visibilidad o respiración regular. La reconstrucción analítica de aquellos momentos describe un escenario de desintegración cognitiva total. Para los hombres de Crabb, el interior del santuario se transformó de manera súbita en una cámara de privación sensorial extrema, donde el oxígeno escaseaba drásticamente y el calor derretía cualquier atisbo residual de racionalidad táctica. Pero el verdadero terror psicológico radicaba en la certeza absoluta de lo que albergaban a sus propios pies. El material volátil e inestable que ellos mismos habían resguardado celosamente en cajas de madera se encontraba ahora expuesto a una inminente lluvia de brasas incandescentes y pedazos de techo colapsado. El pánico primario y desorganizado se apoderó irreversiblemente de las filas extranjeras. La estricta disciplina operativa que presumían se desvaneció por completo ante el instinto más primitivo de supervivencia biológica. Hombres que habían marchado semanas atrás con una absurda arrogancia legislativa, ahora tosían incontrolablemente en la penumbra ahumada, golpeando los sólidos muros de adobe en una inútil y desesperada búsqueda de ventilación. La presión extrema inducida por el cerco perimetral y finalmente materializada a través del fuego controlado
había alcanzado su objetivo fundamental y primario: asegurar la rendición incondicional de la mente humana mucho antes de tener que doblegar físicamente al cuerpo. Cuando la situación logística interna cruzó la delgada línea hacia lo absoluta y operativamente insostenible, la soberbia histórica que había caracterizado a Henry A. Crabb finalmente se quebró bajo el aplastante peso de la realidad. La fantasía de ser un estratega intocable se desvaneció entre la ceniza, el humo y el evidente fracaso de su propia negligencia de mando. Con la estructura arquitectónica a escasos minutos de ceder y la inminente amenaza de una ignición masiva de sus suministros ocultos, el líder de la incursión tomó la única y amarga decisión viable que le permitía el estricto protocolo de desgaste impuesto por el Estado: la capitulación incondicional. Una tela blanca improvisada, el símbolo internacional y procedimental de la solicitud de cese de hostilidades, fue asomada de manera vacilante por una de las pesadas puertas frontales, apenas entreabierta. La señal fue recibida por las autoridades de defensa mexicanas con la misma frialdad clínica y distancia analítica con la que habían gestionado toda la crisis territorial. No hubo celebraciones anticipadas ni relajamiento en la formación táctica. Las líneas de contención se mantuvieron rígidamente tensas, enfocando sus instrumentos disuasorios directamente hacia la única vía de salida, mientras el pesado silencio volvía a adueñarse de la plaza central, interrumpido exclusivamente por el seco crepitar de las vigas consumiéndose. El momento cumbre de esta fase del expediente se materializó cuando el antiguo legislador, despojado de toda su grandilocuencia y altivez política, emergió lentamente del recinto asfixiante, escoltado por algunos de sus subalternos más cercanos. El reporte visual documentó fielmente la efectividad del cerco. Los sujetos presentaban un severo cuadro de deshidratación, fatiga crónica, estaban cubiertos de hollín y mostraban evidentes signos de desorientación espacial. Frente a ellos, los mandos militares mexicanos aguardaban con una postura inquebrantable, representando físicamente el infranqueable muro institucional que el extranjero había subestimado desde el inicio de su aventura fronteriza. El breve intercambio verbal que tuvo lugar en esa explanada calcinada quedó registrado en los archivos como un ejercicio de crudeza procesal absoluta. Crabb, aferrándose desesperadamente a un último hilo de ilusión diplomática, intentó esbozar condiciones para su rendición, apelando a su origen y exigiendo garantías civiles de trato preferencial. La respuesta de las autoridades locales fue tajante y desprovista de cualquier tipo de concesión. Se le notificó, con un tono estrictamente procedimental, que su grupo carecía de estatus oficial o inmunidad alguna. Bajo el rigor de la ley marcial vigente, eran considerados transgresores de la seguridad nacional sorprendidos en flagrancia operativa. El tiempo de las palabras había expirado. El cerco táctico había concluido con éxito su fase de neutralización activa, y ahora los invasores quedaban sujetos a la estricta, fría e inapelable determinación de los tribunales de la defensa sonorense. En los archivos clasificados de la contrainteligencia y la milicia existe un principio innegable. Cuando la diplomacia fracasa y la soberanía de una nación es vulnerada, la maquinaria de la justicia militar opera con una frialdad que congela la sangre. La rendición de Henry A. Crabb y sus hombres en la plaza calcinada de Caborca no representó, en ningún sentido legal o procedimental, la apertura de una mesa de negociaciones. Para los estrategas y comandantes sonorenses que habían orquestado el impecable cerco táctico, la entrega de la bandera blanca fue simplemente la confirmación física de que la fase de contención había concluido y daba inicio a la fase de procesamiento definitivo. Bajo la declaratoria formal de un estado de sitio, las leyes civiles retroceden para ceder su lugar a un código marcial sumamente estricto, un marco jurídico diseñado específicamente para situaciones de emergencia nacional donde no existe el más mínimo margen para la indulgencia, la apelación o la duda razonable. El contingente extranjero había ingresado al territorio portando equipo táctico, sin autorización gubernamental y con evidentes intenciones de subversión territorial. Ante los ojos de la jurisprudencia de la época, su clasificación era la de una amenaza de máximo nivel, y el dictamen a aplicar debía ser proporcional a la gravedad de su incursión.
Los reportes oficiales que descansan en las bóvedas históricas describen la mañana posterior a la capitulación con un tono puramente forense y desapasionado. 84 individuos, exhaustos, despojados de su soberbia y reducidos a la condición de infractores procesados, fueron puestos a disposición de las autoridades castrenses. La resolución dictada desde las más altas esferas del mando estatal fue categórica y carente de cualquier titubeo institucional. Se aplicaría la máxima sanción permitida por el rigor de la ley militar. En los registros no se detallan pormenores innecesarios sobre el método operativo utilizado para ejecutar esta sentencia. La narrativa institucional se enfoca exclusivamente en el resultado. La aplicación de este dictamen supremo se llevó a cabo con una eficiencia perturbadora, caracterizada por la rapidez de una estructura de defensa que necesita clausurar un expediente de forma irreversible. Tras la ejecución de la medida, un silencio sepulcral, espeso y definitivo volvió a apoderarse de la región de Caborca. El desierto, con su infinita capacidad para devorar las ambiciones desmedidas de los hombres, simplemente absorbió el suceso. Aquella expedición que semanas atrás había cruzado la frontera soñando con forjar un imperio y redibujar los mapas, fue erradicada por completo de la ecuación operativa. 84 nombres fueron tachados de los registros de amenazas activas, cerrando un capítulo de tensión fronteriza con un mensaje contundente y gélido para cualquier futuro intento de intromisión. No obstante, en el riguroso mundo del peritaje y la inspección post-incidente, siempre existen variables inesperadas. Tras la aplicación de la medida definitiva, las unidades de reconocimiento táctico y los especialistas forenses de la milicia procedieron a realizar el barrido sistemático de la zona cero. El objetivo de este procedimiento estándar era asegurar el perímetro, inventariar el equipo confiscado y documentar exhaustivamente el estado final de la escena para integrarlo a la carpeta de investigación. Fue durante este escrutinio minucioso, entre los restos calcinados del convento y las pertenencias abandonadas por los infractores, donde los investigadores se toparon con una anomalía que rompió por completo el patrón demográfico del grupo invasor. Oculto, aterrorizado y en un estado de profundo shock psicológico, los elementos de seguridad localizaron a un individuo que no encajaba en absoluto con el perfil de un combatiente experimentado o un estratega político. Se trataba de Charles Evans, un civil que apenas rondaba los 16 años de edad. El hallazgo de este joven generó una pausa momentánea en la implacable y aceitada maquinaria de la justicia militar. Los comandantes a cargo de la zona, hombres forjados en el rigor del desierto y acostumbrados a tomar decisiones definitivas sin el menor atisbo de duda, se enfrentaron a un dilema procesal. El marco jurídico marcial era ciego ante las intenciones, pero mantenía una estricta consideración respecto a la minoría de edad. Tras una evaluación rápida de su perfil y su evidente incapacidad para haber fungido como autor intelectual o material de la incursión a gran escala, la jerarquía militar tomó una decisión inusual, pero apegada a sus códigos internos de honor y legalidad. El joven Evans sería preservado de la resolución final. Fue extraído de la escena con extremo cuidado, separado del trágico destino que había consumido a sus compañeros y reclasificado en los archivos no como una amenaza, sino bajo la invaluable categoría de testigo material único. Era, a todos los efectos prácticos, el único eslabón vivo capaz de conectar las teorías de la contrainteligencia mexicana con la realidad interna de la extinta expedición. La recabación de su testimonio se convirtió en la prioridad absoluta para cerrar definitivamente el expediente. Charles Evans fue trasladado bajo estricta custodia a una sala de interrogatorio segura, muy lejos del calor sofocante y el olor a ceniza de la plaza central. Los perfiladores y analistas de inteligencia que se sentaron frente a él no utilizaron tácticas de presión. No era necesario. El joven se encontraba profundamente fracturado por la experiencia, siendo víctima de un estrés postraumático severo que desbordaba en cada una de sus declaraciones ministeriales. A través de un interrogatorio conducido con la frialdad metódica de quien arma un rompecabezas histórico, los investigadores comenzaron a extraer y documentar la verdad oculta detrás de la expedición Crab. Las palabras del adolescente fluyeron como una confesión prolongada,
revelando los mecanismos de manipulación psicológica que el ex legislador californiano había utilizado para reclutar a sus oponentes y seguidores por igual. El testimonio de Evans corroboró las hipótesis más oscuras de la inteligencia mexicana. Confirmó que la gran mayoría de los 84 individuos procesados habían sido atraídos bajo promesas completamente falsas y fabricadas. Crabb les había vendido la ilusión de un territorio desierto esperando ser reclamado, de riquezas incalculables y de un supuesto comité de bienvenida que los recibiría con los brazos abiertos gracias a sus conexiones políticas clandestinas. El joven detalló cómo la confianza ciega en la retórica de su líder los llevó a ignorar las evidentes señales de peligro, a desestimar las advertencias logísticas y a adentrarse voluntariamente en un entorno para el cual no poseían el más mínimo conocimiento técnico ni capacidad de supervivencia. Para los analistas mexicanos que tomaban nota meticulosamente de cada declaración, el cuadro final resultaba escalofriante. Un solo hombre, impulsado por una ambición desmesurada y un ego narcisista, había orquestado el engaño perfecto para arrastrar a decenas de individuos hacia un abismo del cual él mismo no tenía ruta de escape. La comparecencia de Charles Evans no solo sirvió para satisfacer los requerimientos técnicos de la carpeta de investigación local, sino que más tarde se convertiría en la pieza fundamental para las forzosas explicaciones diplomáticas que el gobierno de México tendría que presentar ante las autoridades estadounidenses. El joven, en su inocencia vulnerada y su calidad de sobreviviente singular, testificó ante ambas naciones la realidad innegable de los hechos. Su relato desmitificó cualquier intento internacional de presentar a los hombres de Crabb como mártires o víctimas de una emboscada injustificada. Por el contrario, solidificó la postura de que fueron instrumentos descartables dentro de una operación de incursión ilegal, diseñada desde la mentira y ejecutada con una alarmante negligencia operativa. Así, gracias a las fojas llenas con el testimonio de un adolescente aterrorizado, el Estado de Sonora logró blindar jurídicamente su contundente accionar defensivo. El dictamen supremo se había cumplido. La anomalía en la escena había arrojado la luz necesaria sobre las sombras del caso, y el expediente probatorio estaba finalmente completo, listo para enfrentar las severas repercusiones burocráticas y diplomáticas que, sin lugar a dudas, estaban a punto de desatarse en los más altos despachos de ambos lados de la frontera. En los tensos y fríos pasillos de la diplomacia internacional, las noticias viajan con una lentitud desesperante hasta que estallan con la fuerza de un huracán burocrático. Cuando los ecos de la resolución definitiva aplicada en la plaza calcinada de Caborca cruzaron la línea fronteriza y llegaron a los escritorios de las más altas esferas gubernamentales en California y Washington, la reacción inicial fue de una absoluta e indignada incredulidad. La maquinaria política estadounidense, acostumbrada a dictar las condiciones en sus expansiones territoriales y a proteger celosamente a sus ciudadanos en el extranjero, intentó de inmediato moldear la narrativa a su favor. Los primeros despachos diplomáticos que descendieron hacia el sur estaban cargados de un tono severamente acusatorio. Buscaban desesperadamente presentar a la expedición de Henry A. Crabb no como una incursión hostil y premeditada, sino como un inofensivo grupo de pioneros pacíficos, agricultores y colonos que habían sido víctimas de una emboscada irracional por parte de las autoridades sonorenses. Se avecinaba una escalada de tensiones que amenazaba con fracturar irreparablemente las ya de por sí frágiles relaciones bilaterales. Sin embargo, los estrategas de la defensa y la inteligencia mexicana estaban perfectamente preparados para esta inevitable tormenta de papel y exigencias internacionales. No habían actuado por impulso ni bajo el cobijo de la improvisación. Cada paso de su operativo táctico había sido documentado con una rigurosidad forense impecable. Cuando el embajador estadounidense presentó la nota de protesta formal, exigiendo explicaciones detalladas y amenazando con severas represalias institucionales, el gobierno de México no respondió con retórica vacía ni disculpas diplomáticas. En su lugar, colocó sobre la mesa de negociaciones el voluminoso e irrefutable expediente probatorio de Caborca. Aquellas carpetas, forjadas en el silencio del desierto y nutridas por el trabajo incansable de rastreadores, espías y analistas de contrainteligencia, se convirtieron en el escudo legal definitivo de la nación.
Los legajos desclasificados ante las autoridades extranjeras contenían pruebas materiales que destruían, línea por línea, la fachada de inocencia del grupo forastero. Se presentaron las cartas interceptadas donde Crabb delineaba explícitamente sus intenciones de intervenir en la política local. Se mostró el inventario detallado del equipo táctico, pertrechos y materiales inflamables incautados en la escena, los cuales resultaban completamente incompatibles con cualquier actividad agrícola. Y por encima de todo, se expusieron las transcripciones íntegras de las declaraciones ministeriales de Charles Evans, el único sobreviviente de la expedición. El crudo testimonio del joven, validado por los propios agentes consulares estadounidenses que pudieron entrevistarlo posteriormente, fue la pieza clave que desmoronó por completo el argumento del país vecino. Evans confirmó que el contingente operaba bajo engaños, guiado por la desmedida ambición de su líder, y que su objetivo final era la desestabilización gubernamental de la región para beneficio territorial y personal. Frente a esta muralla de evidencia incontrovertible, la presión diplomática de Washington se desinfló rápidamente, ahogada por la contundencia de los hechos probados. El rigor de la ley marcial mexicana, aplicada en estricta respuesta a un flagrante acto de filibusterismo, tuvo que ser reconocido a regañadientes por la comunidad internacional como un ejercicio legítimo e inalienable de soberanía y resguardo fronterizo. El gobierno estadounidense se vio obligado a archivar sus protestas, emitiendo declaraciones cautelosas que, en la práctica, representaban un deslinde oficial de las acciones no autorizadas de Crabb. La audaz aventura del exlegislador californiano fue oficialmente catalogada en los registros de su propio país como un error de cálculo imperdonable. Una movilización ilícita que no contaba con el respaldo de la bandera bajo la cual pretendían ampararse al momento de cruzar el umbral del desierto. El legado táctico e histórico de la resolución en Caborca resonó profundamente en la doctrina de seguridad del Estado mexicano. Este complejo caso se consolidó en las academias y manuales de inteligencia como un ejemplo magistral de asimetría operativa, paciencia estratégica y contrainteligencia aplicada. La operación demostró empíricamente que la superioridad aparente de un grupo invasor puede ser completamente anulada mediante el uso inteligente del entorno, la manipulación psicológica del adversario y la privación calculada de recursos vitales en un cerco prolongado. Pero más allá de las frías lecciones de táctica de defensa, el suceso dejó una enseñanza invaluable sobre la cohesión comunitaria. La perfecta sincronización entre el ejército regular, las aguerridas milicias locales y la invaluable lectura del terreno proporcionada por la nación Tohono O'odham sentó un precedente histórico. Aquella alianza en las sombras demostró que el territorio sonorense no era un simple mapa delineado en papel, sino un ecosistema orgánico, celosamente vigilado por quienes conocían sus secretos más oscuros y estaban dispuestos a llevar las consecuencias procedimentales hasta las últimas instancias dictaminadas por la ley. A medida que los años transcurrieron y el intenso sol de Sonora continuó su ciclo eterno de castigo sobre las llanuras, los rastros físicos de aquel tenso episodio comenzaron a desvanecerse lentamente de la superficie. El viento implacable se encargó de borrar las profundas huellas de las carretas extranjeras, y las lluvias esporádicas lavaron el persistente hollín de los pesados muros de adobe del Templo de la Purísima Concepción. No obstante, en la memoria colectiva de la región y en las impenetrables gavetas de los archivos criminalísticos, el expediente permanece intacto, latiendo con una advertencia silenciosa pero ensordecedora. La historia de la expedición Crabb es un testamento sombrío sobre la ceguera letal que produce la arrogancia humana desmedida. Henry A. Crabb creyó que su elocuencia de pasillo y sus supuestas alianzas de escritorio serían herramientas suficientes para someter a una tierra que no perdona la debilidad, ni la ignorancia, ni el exceso de confianza. Al final, no fue vencido únicamente por los elementos cinéticos y el fuego perimetral de la defensa. Fue derrotado por su propia incapacidad para comprender que, en el árido horizonte del norte de México, los títulos políticos y las amenazas escritas no tienen absolutamente ningún valor de cambio. Hoy en día, el silencio del desierto sigue siendo absoluto y abrumador. Es el mismo silencio frío,
escrutador y pesado que evaluó a los invasores hace más de un siglo. Un mutismo monumental que nos recuerda cada noche que, bajo las dunas doradas y las sombras alargadas de los imponentes saguaros, descansan los ecos de aquellos que intentaron desafiar las estrictas reglas impuestas por la naturaleza y la férrea voluntad de una nación soberana. La tierra seca absorbió sus pasos acelerados. El calor extremo disolvió sus grandes ambiciones, y el rigor de la historia clausuró su archivo para siempre, etiquetándolo en la estantería de los fracasos incomprensibles. Porque Sonora nunca olvida, y su vasta extensión de arena jamás otorga concesiones a los que intentan tomar por la fuerza lo que no les pertenece. Si este oscuro y meticuloso recorrido por los archivos clasificados de nuestra historia te ha dejado con la piel de gallina y deseas seguir descubriendo cómo los expertos en inteligencia, perfiladores y defensores mexicanos desentrañan las intenciones más ocultas en los casos más escalofriantes de nuestro país, no olvides suscribirte ahora mismo. Activa la campana de notificaciones para que no te pierdas la próxima apertura de un expediente restringido. Deja tu me gusta para apoyar estas investigaciones forenses y antes de irte a dormir, escríbeme en los comentarios cuál es el próximo caso, leyenda urbana o enigma criminal de la Crónica Negra que quieres que desmenucemos juntos en este canal. Hasta la próxima noche de relatos. Y mantén los sentidos siempre alerta, porque nunca se sabe qué aterradores secretos se ocultan justo debajo de la frágil superficie de la normalidad.